primer lugar, buenos días y agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer, como no, la presencia de Iñaki Gabilondo. Hemos estado dentro de un ciclo de conferencias organizada por la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras, por la Fundación Sindical de Estudios. Hemos abordado debates en torno al momento de crispación política que vive el país, hemos hablado de tensión política y de agenda social, y en todos los debates se cruzaba el papel de los medios de comunicación. De ahí nuestro interés en abordar un debate y, además, con una de las voces más autorizadas de la comunicación en nuestro país, abordar el periodismo en tiempos de crispación política que está afectando a los derechos y a las libertades. Por eso, ante unas elecciones, la mejor respuesta es la participación, y la mejor respuesta es la participación porque es la respuesta democrática a la crispación. Hoy estamos aquí porque nuestro país vive una confrontación incruenta desde el punto de vista de las vidas humanas, pero con un gran coste social y democrático. La consigna lanzada por el Partido Popular de boicotear los medios de comunicación del Grupo Prisa nos sitúan en un escenario en el que la crispación, cuando no el exabrupto, son ya algo habitual al recibir información de la actualidad política. Hola, buenos días a todos. En fin, quiero agradecerles a ustedes que me hayan invitado, porque para mí es una oportunidad. Yo me paso la vida hablando, pero la parte más didáctica de mi vida es la parte de mi vida que dedico a escuchar. Y yo he venido aquí con la esperanza de escuchar. Yo no tengo las respuestas que seguramente ustedes esperan, tengo las preguntas, me las formulo. Me consola saber que no soy el único que no tiene las respuestas. Cuando Eduardo Chillida, que era un íntimo amigo, gran amigo mío y un gran maestro al que yo admiraba tanto, cuando ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, escribió un discurso en el que decía: no tengo respuestas, pero tengo preguntas, y todo su discurso fue una catarata de preguntas. Yo voy a explicar lo que desde mi punto de vista está pasando, pero luego me han prometido que abriremos un coloquio en el que tendré oportunidad de escuchar preguntas que me darán pistas o puntos de vista que me ayudarán también a perfilar mis puntos de vista. Bueno, al título de la conferencia se le responde muy rápidamente, pero lo hay que precisar. ¿Cómo ha de ser el periodismo en tiempo de crispación? Pues ha de ser honesto y de calidad, como en cualquier otro tiempo. El problema está en que tenemos primero que saber si la crispación responde a una especie de casualidad rodante, que entonces necesitaría una estrategia de otra naturaleza. Se trataría de ver cómo corregir el rumbo de algo que se nos ha ido en cierto sentido de las manos. Cosa distinta cuando corresponde a un plan estratégico que, por tanto, no es tan fácil de recolocar. A estos efectos he deducido de lo que se ha dicho, que en anteriores ocasiones ya habéis hablado de este asunto, lo que yo había visto con claridad, sin ningún tipo de asidero teórico, sino como resultado de llevar toda la vida en un balcón viendo las cosas y observándolas con claridad, es decir, que la crispación correspondía a un plan estratégico cuidadosamente preparado y por razones que tenían sentido y que yo deducía, cuando hace no poco en la Fundación Alternativas presentó un trabajo que en fin, José María Maravall y unas cuantas personas elaboraron con la colaboración de un gran número de especialistas en temas en fin, sociológicos, políticos, etcétera, y llegaron a esa conclusión y lo expresaban en un libro así de gordo, muy bonito, trabajado con personalidades de mucha autoridad, en el que llegaban a esa conclusión que a mí me reconfortó por un lado. Me reconfortó por el lado de comprobar que no había estado muy equivocado cuando yo lo había intuido así, y me entristeció porque entonces descubrí que iba a ser todo mucho más difícil. En efecto, desde hacía algún tiempo ya se comprobó que para un partido político, el principal partido político de la oposición, el poder es un plato que se cocina muy caliente. Lo descubrieron en legislaturas anteriores, cuando descubrieron que al poder se llega no tanto por la fascinación que se puede producir en los electores como consecuencia del atractivo de tu programa, sino por desmoronamiento de quien está en el poder. Como España, por otro lado, es un país donde los partidos políticos tienden a suicidarse, es una especie de cosa que no sé muy bien a qué se debe, pero que suele pasar. Los partidos políticos tienden a suicidarse, entonces basta estar un ratito quieto y entonces el otro partido se te suicida y entonces te sientas tú, ¿no?
Le ocurrió al PSOE con la UCD, al margen de los atractivos que pudiera tener la propuesta del PSOE, la UCD se suicidó estupendamente y el PSOE llegó al poder. Cuando el PSOE estaba en el poder y hubiera podido estar mucho más tiempo, muchos errores, algunos de ellos tremendos, constituyeron un modo de suicidio que le pusieron en bandeja la victoria al Partido Popular. Bueno, el Partido Popular tal vez hubiera podido resistir un poco más, pero se suicidó él solo con una segunda legislatura verdaderamente disparatada, de manicomio, a la que acompañaron algunos errores de un calibre tal como la guerra de Irak, apuntarse a la mayor catarata de mentiras y, además, a la peor gestión que se ha hecho en la vida, de forma que en este momento la guerra de Irak creo ya que figura en los anales de la alta política internacional como el mayor desastre que mente alguna haya podido organizar. Participemos en eso. Añadiendo a la catarata de mentiras entre el 11 y 14 de mes, también el Partido Popular se pegó un tiro en la boca y facilitó las cosas al Partido Socialista, que está en el poder. Algunos ahora creen que el Partido Socialista también puede hacer cosas parecidas a esas. Si no ahora, a lo mejor más adelante. Vamos a ver si alguna vez se acaba esta manía que tienen los partidos para suicidarse. Pero yo le he oído decir a importantes personalidades del Partido Popular que el poder no se gana, sino que se derrota al que lo tiene. Se lo he oído decir yo, o sea que no es que me lo haya contado nadie. Yo he oído a personalidades muy altas del Partido Popular decir eso. El poder se obtiene como consecuencia de que fracasa el que está mandando. Como alguna experiencia anterior le pareció confirmar ese punto de vista, coincidieron después del 11 de marzo varias cosas. Una, que el disgusto colosal por la derrota electoral. Otra, la sensación de ruidoso fracaso, porque no se pasa con mucha naturalidad de la mayoría absoluta a la derrota. Normalmente en España nunca lo había hecho nadie. Se pasa de la mayoría absoluta a una mayoría relativa y de la mayoría relativa a la derrota, pero de la mayoría absoluta a la derrota a nadie. La sensación de fracaso tan grande, la sensación de herida profunda, de un dolor profundo que tenía el partido, que se sintió, por lo que sea, pues no que sea, en fin, herido de una manera tal, salió de ahí con un profundo rencor, de manera que su rencor más su cálculo racional de las cosas le llevaron a la conclusión de que la estrategia mejor iba a ser la estrategia de la crispación. Yo creía que esto había sido algo que se había deducido como sin querer de la propia circulación y de un paso que sucede al otro. Los expertos del grupo Alternativas, al que yo hace un rato me he referido, dicen que no, que se planeó cuidadosamente como consecuencia de un análisis de la situación. Dicen, en España son más los que estarían del centro a la izquierda que los que están del centro a la derecha. De manera que el objetivo es siempre sacar de la agenda los temas que puedan tener un carácter más social, un carácter más conectado con la vida cotidiana, donde podría encontrarse el Partido Socialista más cerca de la mayoría, y colocarlo en esos temas transversales donde, al margen de la ideología que se tenga, figuran elementos que pueden resultar de mucha pegada para provocar la abstención de aquellos que puedan componer esa mayoría. Digamos, si son más del centro a la izquierda, tenemos que tratar de evitar que todos los que son del centro a la izquierda voten a un partido, y tenemos que tratar de conseguir que los que están del centro a la derecha voten a nuestro partido. Repito, eso decían los de Alternativas. Se sumaban entonces, digamos, lo que el instinto casi les pedía como consecuencia de la enorme desilusión y el gran disgusto y la gran sensación de fracaso, de error, o de engaño o de traición, digan ustedes como quieran, que habían ellos interiorizado así, más lo que la cabeza les decía que convenía colocarse ante la nueva legislatura, colocando platos muy calientes ante la sociedad que pudieran al mismo tiempo, en fin, hacer desaparecer de la agenda los temas que pudieran resultarles más peligrosos y, sin embargo, tener en la mano elementos que pudieran ayudarles a agrupar a los suyos, hasta los más extremos de los suyos, para intentar, al tiempo, con acusaciones muy fuertes y con golpes muy fuertes, disuadir a muchos del sector del centro a la izquierda de que fueran a votar. Eso dicen institutos de alternativa. Yo no lo puedo saber, lo dicen ellos con asiduos científicos. Yo digo lo que yo deduje, y yo es lo que deduje desde el primer día. Yo hace mucho tiempo que he dicho, los del Partido Popular se enfadaron conmigo muchísimo hace mucho tiempo, porque yo decía que yo nunca le he visto al Partido Popular dejar el tema del terrorismo fuera de la disputa partidista. Nunca lo he visto. Se han enfadado mucho conmigo, pero yo lo digo así porque así lo creo. Y lo comprobé además de forma muy fehaciente el día del homenaje a Miguel Ángel Blanco, cuando murió Miguel Ángel Blanco, en la celebración que se hizo en la Plaza de Toros de las Ventas,
porque ya ellos no se acuerdan, pero el día que Miguel Ángel Blanco estaba secuestrado, en aquellos 2 días del ultimátum indecente de ETA, se celebró una gigantesca concentración en la Puerta del Sol en la que una persona habló en nombre de todos y esa persona que habló en nombre de todos fui yo. Y hablé yo porque las fuerzas políticas, todas, desde la derecha hasta la izquierda, me dijeron que hablara yo. Y no me dieron un papel para que lo leyera, sino que dije lo que me dio la gana. Apenas un poco después, cuando se celebró el acto de la Puerta de la Plaza de Toros, yo me di cuenta que el Partido Popular se había apoderado de aquel asunto, ya no era nuestro, ya era suyo. Yo enseguida me di cuenta, inmediatamente me di cuenta. Y no me di cuenta tanto de que estaba intentando establecerse una estrategia, sino que como aquel asesinato terrible había provocado aquella terrible sensación, el Partido Popular se creía más autorizado que nadie a llevar la bandera de la lucha antiterrorista. Aznar había sido él mismo víctima de un atentado. Por tanto, ¿quién se va a atrever a disputarnos a nosotros la titularidad de este asunto, que es nuestro asunto? Desde aquella reunión yo me di cuenta de que íbamos a empezar a quedar arrinconados todos los demás. Lo que nunca me esperaba es que íbamos a aparecer como sospechosos de ser cómplices de los asesinos y de ser insolidarios con las víctimas. Eso yo nunca lo esperaba. Y eso yo, al ser acusado de esas cosas, pues yo realmente me enfadé con Aznar, como yo no esperaba nunca haberme enfadado con nadie, porque yo no le permito ni a mi padre que me diga, después de haber estado 30 años en la radio, peleando con lo que hemos estado peleando, que nos digan que estamos cerca de los verdugos y no de las víctimas, porque se habían apoderado de este asunto. El hecho es que, como consecuencia de esta estrategia, más este rencor, más lo que sea, inmediatamente se vio que esta iba a ser esa legislatura y, como todos la hemos vivido, no voy a recorrerla, pero sí recordar que los temas del 11M y el tema del terrorismo se convirtieron inmediatamente en los grandes caballos sobre los que montaba la oposición la pelea, llevando las cosas a un terreno en el que nunca se habían conocido. Nunca se habían conocido. Traición a los muertos, rendición ante ETA, venta de España a pedazos, todo eso se ha dicho. Si fuera así, el presidente de Gobierno debería estar en la cárcel y condenado a cadena perpetua. O si no hay cadena perpetua, inventarse la cadena perpetua para que se le pudiera aplicar la sanción que le corresponde, ¿no? Una acusación de esa naturaleza tenía que provocar inevitablemente una enorme tensión, pero no digamos nada en el 11M. En el 11M no es que no estamos muy seguros de que sea lo que dice la Fiscalía o la Justicia, no. Es que no se quiere averiguar la verdad. Es que se ha demostrado en la investigación parlamentaria. No se ha permitido que vengan aquí todos los que nosotros hemos pedido. Cuando hemos visto después en el juicio que los que el Partido Popular había pedido que fueran a hablar al Parlamento eran esos confidentes chivatos que cada 5 minutos han dicho una cosa diferente, esa gente de 8ª división, del peor jaez, que mienten como hablan y como respiran, y que a la segunda bofetada dicen lo primero que han dicho antes y lo segundo que han dicho después, esos eran los que quería el Partido Popular que fueran al Parlamento a explicar lo que ocurrió en el 11M. Eso es lo que después se ha ido viendo en el juicio. El hecho es que el 11M fue también utilizado, pero no para mantener la duda de lo que pudo el Gobierno haber hecho entre el 11 y el 13. No. Para empezar primero de una manera tímida y después de una manera más clara, hasta finalmente verbalizarlo con todas las palabras, que eso había sido organizado, dirigido y ejecutado por una turbia y misteriosa nube compuesta por ETA, desde luego, los servicios secretos, policías, el Partido Socialista, en un asunto que Federico Jiménez Los Santos en la radio resumía de una manera verdaderamente inaudita en la frase «ETA le tiene cogido a Zapatero por los vagones». Frase que no es que dijo una vez, sino frase, eslogan, en la que él resumía el pensamiento que venía a ser ese. Bueno, si quieren luego comentamos lo que nos parece que eso pueda pasar en una radio de la Iglesia. Por el momento lo dejo a un lado. Pero que eso se estuviera diciendo nos anunciaba ya la naturaleza de la acusación. No estamos hablando solamente de una acusación, sino de una acusación de una gravedad superlativa, que sumada a la acusación de gravedad superlativa del tema anterior, que es el del terrorismo, llevaba las cosas no a un nivel de crispación, que me parece una palabra verdaderamente pequeñita, una palabra, en fin, juvenil, me parece bisutería. Lleva los temas a un territorio guerra civilista. Y los que han tenido, como yo,
se han tomado la molestia de leer los papeles del colectivo Almendros anteriores al 23F, los papeles del colectivo Almendros del 23F, publicados en el diario del Alcázar, que están a disposición, que los verán, son las notas de las hermanitas de la caridad, son verdaderamente, en fin, observaciones de querubín al lado de las cosas que oímos todos los días y que leemos los periódicos. Por tanto, esas dos cosas no solamente eran dos materiales muy delicados para la convivencia, el tema del terrorismo, el tema del 11M, sino que estaban siendo proyectados, convertidos en cargas de profundidad de una importancia capital, bombas racimo. En el tema del terrorismo estamos traicionando a los muertos, rompiendo España. Supongo que todo esto, no habrá nadie que dude de que esto ha sido así, lo hemos oído 50 millones de veces. Doy por supuesto que nadie está creyendo que exagero. Y que en el caso del 11M esto ha sido un plan urdido así y que Zapatero tiene un acuerdo con ETA o que ETA le tiene cogido a Zapatero por los vagones. Esto no puede llegar a la sociedad de una manera impune, pero llega. Lo que no puede llegar a la sociedad provocando un efecto cero, no, provoca un efecto mucho, y por eso este efecto ha llegado a convertirse en tema de conversación, de discrepancia y división en el seno de las familias, de los amigos y de las divisiones. Hemos tenido todos ocasión de comprobarlo en nuestros propios ambientes, con nuestros conocidos, en los temas de conversación, es decir, ha penetrado ya en el territorio social. Y si no fuera porque España es un país distinto, que tiene una consolidación social, democrática, económica, etcétera, del carácter que tiene, esto es potencialmente material incendiario. Es decir, esto es pasearse con una antorcha por una era. Otra cosa es que ahora ya nuestras eras están, en fin, protegidas del incendio, pero esto es materialmente, objetivamente es un material altamente peligroso.